Hoy es un nuevo día para enamorarnos más de la palabra de Dios. Bienvenidos a un nuevo episodio de Haciendo Juntos, el devocional, con el pastor Daniel Melo. Mis amados, muy buenos días, el Señor les bendiga. Esto está Haciendo Juntos el devocional. Para todos, infinitas gracias por acompañarnos en este tiempo y qué buenos una vez más reunirnos en torno a la palabra. Qué bueno es darle gracias al Señor, qué bueno es entregar este día delante de su presencia. Hoy abrimos ciertamente la palabra de Dios en Filipenses. Acompáñeme a abrirla en Filipenses capítulo 2 en nuestro pasaje en esta oportunidad. Filipenses capítulo 2, versículo 19. Es el texto que hoy nos hemos propuesto leer. Y dice la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. No tengo a nadie más que, como él, se preocupe de veras por el bienestar de ustedes. Pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio, como un hijo junto a su padre. Así que espero enviárselo tan pronto como se aclaren mis asuntos, y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Hoy quiero darles una pequeña introducción para que podamos desglosar el tema que la palabra del Señor hoy nos permite entender y vivir. Recordemos que Pablo se encuentra prisionero. Él está en la cárcel, pero él declara una gran verdad. Yo puedo estar preso, pero la palabra de Dios está libre. Y aunque Pablo podría estar preso, Timoteo, Epafrodito, dos siervos ejemplares que acompañaban a Pablo en compartir el Evangelio, aprendían de él y también pastoreaban a las iglesias, ellos también estaban libres. Aunque uno podía estar prisionero, otros estaban libres y la obra del Señor no se detiene. No se detiene. Aquí hay algo importante, iglesia, y es que Pablo nos va a mencionar a Timoteo y Pablo después nos va a mencionar a Epafrodito y luego nos va a mencionar a falsos maestros que estaban incursionando en la iglesia para hacer volver a los creyentes a su pasado judío o a los gentiles seducirlos a tener ciertas prácticas judías que ellos proclamaban que eran necesarias para la salvación. En unos minutos vamos a hablar sobre este asunto. Lo que yo quiero que usted note conmigo es que hoy la palabra nos invita a ver un contraste. En la iglesia de Dios vamos a encontrar dos tipos de maestros, dos tipos de líderes, dos tipos de pastores. ¿Cierto? Obviamente unos verdaderos y otros falsos, unos como cartas abiertas para ser leídas y otros con máscaras, unos con buenas intenciones y otras con intenciones llenas de envidia y de egoísmo. Y quiero que note conmigo, en el versículo 20 y 21, allí se los pongo en la pantalla, que dice: no tengo a nadie más que, como él, está hablando Pablo de Timoteo, se preocupe de veras por el bienestar de ustedes. Se preocupe de veras por el bienestar de ustedes. Pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Entonces, ayúdeme a encontrar esta conexión. Pero ustedes conocen bien, ¿cierto? Perdón. Versículo 20 y 21, que dice que todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Entonces, la conexión que quiero que encontremos en esta mañana, para llegar a una de nuestras primeras conclusiones, es que Timoteo como un hombre que se preocupa por la congregación, Timoteo como un pastor que se preocupa por los creyentes, por estar pendiente tanto de su parte espiritual como de su parte física, de su parte emocional. La conexión que quiero en esta mañana trazar es que
Timoteo se preocupa por el bienestar de ustedes, es decir, de ustedes filipenses, y el versículo 21 y dice, en cambio hay otros que buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. ¿A qué quiero ir? A que entendamos que la iglesia, su vida y la mía, su novia, su congregación, es el principal interés de Cristo Jesús. Así como Timoteo se preocupa por el bienestar de la iglesia, Pablo nos indica que esto nace del corazón de Timoteo porque son los mismos intereses del Señor Jesucristo. Dios se preocupa por nuestro bienestar. Dios se preocupa por nuestra edificación. A Jesucristo le interesa ciertamente y pone siervos y pone hombres y mujeres para la edificación mutua del cuerpo de Cristo. Nosotros en la viña del Señor, en esta grey, tristemente vamos a encontrar lobos disfrazados de oveja, pero también vamos a encontrar pastores asalariados que solo están allí por cuestiones económicas, solo están allí por cuestiones de ventajismo, pero hay otros que ciertamente llevan las banderas de Jesucristo, y es de cuidar de la iglesia, y es cuidar de su vida, y es amarle, y es preocuparse por usted y por su familia. Y esto no lo podemos desconocer, porque siempre se habla del pastor ladrón, del que pide plata, siempre se habla del líder que de pronto busca sus propios intereses. Se menciona la carnalidad de muchos hombres, y que debe ser denunciada. Cuando es justo, debe ser denunciada. Pero hoy la palabra, no lo hago yo, no lo busco yo. Hoy la palabra nos abre el espacio para poder tocar el tema que en medio de esta sociedad, como lo dice versículos anteriores, depravada y torcida, hay hombres y mujeres tocados por el Señor para pastorear a su iglesia con amor y con temblor, para preocuparse por el bienestar de cada uno de ustedes. Y este caso es el caso de Timoteo. ¿Por qué? Porque la iglesia es el principal interés de Cristo. Su bienestar, sí, hay sufrimiento por la fe, por supuesto. Y el Señor dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y sígame. Pero, o sea, Daniel, por el pecado del hombre, estuvo en el foso de los leones, pero el Señor preservó la vida de Daniel. Sus amigos estuvieron en el horno de fuego, pero el Señor preservó la vida de ellos. Dice la palabra, aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerás algún mal, ¿cierto? Porque es que su vara y su cayado es quien nos infunde aliento. El bienestar de la iglesia sea uno de los principales intereses de Jesucristo, en ningún momento nos está guiando a pensar que nada malo nos va a suceder. No, nos está diciendo que aún en lo malo, el Señor será nuestro escudo, el Señor será nuestra protección, en el Señor podemos confiar. Y Dios pone elementos, Dios pone amigos, Dios pone pastores para que esto se cumpla, para que esto sea vida, para que esto sea real. Continuemos con el versículo 25, que ahora nos pone a Epafrodito. Vamos a leerlo de corrido hasta el versículo 30. Dice la palabra del Señor: ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte. Hombre, lo de Epafrodito no fue nada fácil, pero Dios se compadeció de él. Y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Aquí vemos una confesión del apóstol Pablo. Muy posiblemente había pasado o está pasando por momentos de mucha ansiedad, por momentos de aflicción, por momentos de tristeza, de muchos pensamientos. Pero el Señor muestra su misericordia de muchas formas. Y hay una paradoja.
que en medio en que Pablo abre su corazón y dice, para no añadir tristeza a mi tristeza, lo escribe en medio de una carta donde uno de los mensajes principales es: Filipenses, alégrense conmigo y se los vuelvo a repetir, alégrense conmigo. ¿Sí? ¿Cómo juega allí? Ciertamente, la tristeza que produce la situación en las vidas con respecto al gozo que tiene el Hijo de Dios, al gozo que tiene la iglesia, el gozo que padece ciertamente los que se refugian en el Señor. El que haya momentos de tristeza no significa que el gozo se haya ido, no, porque es que la perspectiva es diferente. La perspectiva de Pablo era superior, porque él no se enfocaba en las aflicciones, sino que miraba a aquel que le guardaba, miraba a aquel que le cuidaba, al que se preocupaba por su bienestar. Así tomó la decisión Pablo, que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbalo en el Señor con toda alegría, y mire lo que dice acá, y honren a los que son como Él. Respétenlo, valórenlo, oren por Él, alégrense con Él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Yo no sé si todos lo tienen presente, pero desde Casa de Gracia tratamos de apoyar a algunas obras misioneras con las fuerzas que tenemos. Pero una de ellas es Diana Gordillo, que es misionera en la India. Ella nos ha estado acompañando en diferentes oportunidades. Yo les he hablado a ustedes de diferentes cosas y justamente esta semana estuvimos en una videollamada muy especial y ella después me mandó un video que está hasta un poco censurado por medio de las plataformas digitales, porque muestra la persecución de los misioneros en la India. Muestra cómo realmente las personas mueren por la obra de Cristo. Mueren por amor a las almas, porque se preocupan por lo que se preocupa Cristo. Y Cristo se preocupa por su iglesia. Y los verdaderos hijos de Dios se preocupan por lo que se preocupa Cristo. Y se preocupa por las almas. Es un poco fuerte, pero a veces es necesario ver esto para no ignorar. Nosotros que estamos desde la comodidad, de la libertad de cultos, desde el occidente, cómo nuestros hermanos en el oriente, cómo nuestros hermanos en Asia, cómo nuestros hermanos en diferentes partes del mundo sufren persecución y llegan hasta la muerte por la obra de Cristo. A estas personas hay que honrarlas. A las personas que aman al Señor y a las personas que obedecen al Señor son dignas de honor y dignas de honra, ¿sí? No de adoración, obviamente, para nada, pero sí son dignas de respeto, sí son dignas que nosotros oremos por ellas. Que el Señor nos dé a nosotros el entendimiento para esta parte. Y en el capítulo 3 de Filipenses, continuemos leyendo, dice: por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo y a ustedes les da seguridad. ¿Nos damos cuenta de esto? Es importante en medio del padecer recordar por qué vivimos en el gozo del Señor. Porque no le debemos tener temor al que pueda hacernos daño al cuerpo, porque ya nuestras vidas están en las manos del Todopoderoso. Y ahora nos introduce en el tercer personaje. En el primero fue Timoteo y Epafrodito, y los segundos son los que Pablo cataloga como perros. Miren por qué les dice así: cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo. Porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Estos hombres muy posiblemente decían creer en Cristo, pero también tenían un mensaje, y era que era necesario que los hombres se circuncidaran como todos los descendientes de Abraham para ser parte del pueblo de Dios. Todo aquel que no se circuncidara no podría ser salvo verdaderamente. Por eso Pablo dice: cuídense de aquellos que mutilan el cuerpo. Obviamente está mirando una necesidad puntual
del contexto propio de la historia de la iglesia en Filipos, y cómo Pablo ataca esta medida. Algo que no está alejado de nosotros, algo que no está alejado de la palabra del Señor. Mire, justamente ayer estaba organizando un poco mi pequeña biblioteca y veía algunos libros que tengo sobre sectas. Y me puse a hojear uno que otro libro de estos. Y aunque hay personas que en este momento no predican cómo mutilar el cuerpo, sí hay personas que predican cómo mutilar la iglesia, cómo engañar a las personas con doctrinas, como dice Pablo, doctrinas de demonios, literalmente, que niegan la deidad de Cristo, y una cantidad de cosas que van ciertamente de pronto manipulando y acechando contra los hijos del Señor. La palabra de Dios dice, cuidémonos de estas personas. Cuidémonos de estas personas que vienen con ideas extrañas. Por eso es importante el conocimiento bíblico, no la arrogancia bíblica. Conocimiento bíblico. Es importante que estudiemos la palabra del Señor, que escuchemos atentamente las enseñanzas dominicales, que escuchemos atentamente, digamos, lo que podemos ver en el devocional, lo que podemos aprender en nuestra lectura diaria, lo que podemos leer en algunos comentarios confiables. Dice, cuídense de ellos, porque la cuestión es que ellos, al querer mutilar el cuerpo, quieren añadirle algo a la salvación, cuando Cristo es suficiente. Por eso dice el 3, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. No ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Pablo se pone de ejemplo. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, pues yo los tengo todos. Si quieren hablar de alguien circuncidado, yo fui circuncidado al 8º día. Si quieren hablar de alguien del pueblo de Israel, yo soy de la tribu de Benjamín. Realmente yo soy hebreo de pura cepa. Y no solamente eso, sino que en cuanto a la interpretación de la ley soy fariseo. Y en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, soy intachable, dice Pablo. Pero sin embargo, todo esto que les menciono, que para mí era ganancia, que es lo que están predicando, añadámosle esta cuestión a la fe, a la salvación, para que haya seguridad. Para mí que todo esto era ganancia y que yo lo tenía, cuando conozco de Cristo lo considero como una pérdida. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Y mire la conclusión que llega Pablo. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, ni de la circuncisión, ni de ningún esfuerzo humano, sino que quiero la justicia que proviene de la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Y a veces, las ovejas del Señor, su vida y la mía, ¿cuántas veces no ha estado dispuesta a perder algo con respecto a conocer a Jesús? El joven rico de la historia de los evangelios, el Señor en pocas palabras le dijo, pierde tu riqueza para que puedas conocerme realmente. Y este varón se aferró a su dinero. Pudo mantener su tesoro en el cielo, pudo mantener su tesoro en la tierra. Pero ¿qué pasó con los tesoros en el cielo, el cual el Señor nos invita a que tengamos? Mis amados, la iglesia es el principal interés de Cristo. Y la iglesia es usted, la iglesia soy yo. El Señor cuida de su iglesia con hombres y mujeres
que le han conocido, que han tenido un trato con Él y que vale la pena buscar ese lugar donde estos hombres y mujeres cuidan de la grey del Señor. Les soy honesto, esto me reta a mí y me direcciona para ser cada día un mejor siervo del Señor y siervo de la iglesia, un mejor amigo del Señor y amigo de la iglesia. No solamente es predicar, sino es realmente poder generar un tiempo de amistad, de coinonía, de una sincera y sana preocupación. El día de ayer, una persona que quiero mucho me llama a contarme algunas de sus aflicciones, pero esta persona siempre me dice algo: pastor, qué pena molestarlo, pastor, qué pena incomodarlo, pastor, yo sé que usted está muy ocupado. Y me tocó exhortar a esta persona. Me tocó decirle: me haces un favor y no me vuelves a decir que qué pena molestarme, que qué pena contarme estas cosas, que qué pena lo uno y lo otro, porque para mí no es molestia, porque para mí no es carga, para mí no es peso, sino que te escucho con todo mi gusto, porque te quiero, porque te estimo, porque eres mi hermana en la fe. Y este mensaje quiero transmitírselos a todos ustedes. Si ustedes ven en mi familia, en mi persona, en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, un apoyo, hágalo con toda libertad y que sea el amor de Cristo alimentándonos y uniéndonos en todo momento y en todo aspecto. Mis amados, ¿qué estamos dispuestos a perder? Recuerde que el bienestar del Señor está con nosotros. Sí, creemos y padecemos, pero el Señor nos cuida, el Señor nos protege, el Señor está con cada uno de nosotros. Pero hay cosas en que nos va a tocar renunciar, hay cosas a las que ya no podemos pertenecer, hay cosas a las cuales debemos despojarnos para poder adquirir lo importante: conocer a Cristo Jesús. Conocer a Cristo Jesús. No nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina o de enseñanza, sino que más bien enfoquémonos en el poder, en la gracia y en la suficiencia del Señor Jesucristo para con nuestras vidas. Padre, yo en esta mañana te quiero bendecir y dar gracias. Y quiero pedirte, mi buen Padre Celestial, que juntos hagamos una oración de arrepentimiento, de súplica ante tu presencia, Señor Dios, y de pedirte que seas tú en todo momento y en toda ocasión, Señor Dios, hablándonos, Espíritu Santo, liderando nuestras vidas. Yo te suplico, Padre amado, que nos amemos los unos a los otros. Y te pido, Señor Celestial, que seamos justamente esa iglesia que se preocupa por lo que tú te preocupas. Padre, que no vayamos tras lo que no nos corresponde, sino que busquemos el bienestar y los intereses de todos, no solamente los propios, Señor, o los personales. Bendigo a mis hermanos que en este momento, Señor Dios, están allí conectados. Te pido, Espíritu de Dios, que seas tú derramando bendición sobre sus vidas. Y oro, Señor Celestial, para que sea llegando la bendición a la puerta de sus hogares, para que sea derramándose tu presencia como aceite que no se agota sobre sus cabezas. Señor, sana al que está afligido en su salud, sana al que está afligido en su alma, sana al que está afligido en su mente, Señor Dios. Padre, exáltate y gobierna sobre nosotros. Queremos darte toda la gloria, toda la honra y todo el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. No me quiero despedir sin la promesa que Dios nos tiene hoy para cada uno de nosotros. Y en la promesa del día, quiero que leamos Salmos, capítulo 18, versículo 35 y 36. Salmos 18, 35 y 36. Tú me cubres con el escudo de tu salvación, con tu diestra me sostienes.
Tu bondad me ha hecho prosperar. Me has despejado el camino, así que mis tobillos no flaquean. Tú me cubres con el escudo de tu salvación y con tu diestra me sostienes. Tu bondad me ha hecho prosperar. Me has despejado el camino, así que mis tobillos no flaquean. Salmos 18, 35 y 36. Mis amados, gracias por estar en Haciendo Juntos el Devocional. Con el favor del Señor, nos vemos mañana en un nuevo episodio a las 9 de la mañana por nuestro canal de Facebook. A todos los que han participado en nuestro Fondo Optotemplo, les agradezco en gran manera. Si usted no lo ha hecho y desea apoyarnos, vaya rápidamente de una manera muy sencilla a www.soycasadegracia.com. Allí hay un botoncito que dice quiero donar y allí están todos los pasos y especificaciones para que esto sea muy fácil para usted y para todos los que usted también anime a apoyarnos. Nos falta muy poco para llegar a la meta y damos gracias a Dios porque Él nos acompaña, porque Él nos cuida y porque Él nos protege. Un abrazo para todos, juiciosos. El Señor hoy les bendiga en sobremanera y recuerden, vivamos la santidad un día a la vez. El compromiso del Señor un día a la vez. Que renovemos ciertamente nuestro compromiso con el Señor todos los días para que así podamos estar concentrados en lo que es importante. Para todos un abrazo y feliz día. Bendiciones.